Vamos a ver ahora cómo se resuelven los determinantes de orden mayor que 3 usando el método CHIO. ¿En qué consiste el método CHIO? Pues bien, tenemos que elegir una fila o una columna y hacer todos los elementos de la fila o columna ceros, salvo uno, y luego desarrollar por esa fila o columna. Entonces, la idea sería coger una fila y una columna que más ceros tenga, así tengamos que hacer los menos ceros posibles, ¿vale? Y luego desarrollar. Entonces, hay que elegir una fila o columna y hacer ceros. ¿Cuál elegimos? Fila 3. Fila, vamos a escoger la fila 3. La cual la fila 3, este 0, ya lo tenemos, ¿vale? ¿Y qué elemento vamos a dejar sin hacer el 0? El 3, el primero. Vale. Luego la primera columna la dejo igual. Y la última también, ¿no? Porque ya tenemos ese 0. Y ahora tenemos que hacer operaciones elementales en la segunda y tercera columna. Recordad, si queremos que la fila sea de ceros, las operaciones hay que hacerlas en las columnas, porque si hacemos entre las filas ya nos va a modificar el 0 ese que tengamos. Vale, vamos a hacer las operaciones con respecto a la primera columna. De acuerdo, ¿vale? Bien. Recordad, siempre hay que hacer las operaciones. Si esta es la que vamos a modificar, luego la siguiente no podemos hacer la operación con respecto a esa segunda. Si lo hacemos con respecto a la primera, perfecto, ¿vale? Entonces, columna 2 va a ser 3 columna 2 menos columna 1. Hacemos las operaciones. La columna 3, si lo hacemos con respecto a la columna 1, ¿vale? Si lo hacemos con respecto a la columna 2, no, porque no lo vamos a hacer bien, porque ya la columna 2 la hemos modificado. Y la 4 tampoco se podría, porque hay un... Por la 4 es un 0, entonces no puedes hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues 3 Columna 3 es igual a por columna 3 3 por columna 3 menos 2 por columna 1. menos 2 por columna 1. Eso es. Recordad, hemos elegido este elemento, que no le vamos a hacer 0. Por tanto, con respecto a este elemento, hacemos los ceros. ¿Vale? Sí. Que toda esta fila sea de ceros salvo un único número. Por tanto, ahora podemos desarrollar, que es el primer método que hemos visto, ¿no? Desarrollar por una fila, y al desarrollar por una fila, ¿qué pasa? Que solo tenemos un único elemento, no nulo. Entonces solo tenemos que calcular un único adjunto. ¿Vale? Este método, con respecto al primero que vimos, lo que se diferencia es que en vez de calcular pues 4 adjuntos, o 3, dependiendo si tenemos ceros o no, pues solo hay que calcular un único adjunto. Para ello, ¿qué hemos hecho? Operaciones elementales en las filas o las columnas, aplicando las propiedades de los determinantes. Eso es importante, porque ahora tenemos que ver a ver qué hemos hecho a este determinante. Hemos multiplicado por 3 la columna 2, que es donde va el resultado, y por 3 también la columna 3, que es donde va el resultado. Cuidado, ¿qué nos decía una de las propiedades de los determinantes? Que si multiplicamos a una fila o a una columna por un número real, el determinante queda multiplicado por dicho número real. Por tanto, aquí al multiplicar a la columna 2 y a la columna 3 por 3, estamos variando el valor del determinante inicial. ¿Vale? Entonces tenemos que dejarlo inalterado. Si yo he metido un 3 a una columna y otro 3 a otra columna, de tal forma tengo que poner aquí un tercio y un tercio para que su valor me quede inalterado. Porque hemos metido 3 y 3, pues es como si multiplicáramos por un tercio y a la vez por 3. Es no hacer nada. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta eso a la hora de hacer los cálculos. En el caso de que hiciéramos columna 2 es igual a columna 2 menos un tercio columna 1, es decir, usar fracciones de tal forma que en la columna donde pongamos el resultado quede inalterada, solo esté sumando, no la multiplicamos por ningún número, entonces no habría que hacer esto. Y los numeritos que salen aquí nos saldrían distintos, claro. ¿Vale? Entonces hay esas dos opciones. Bien, hacer las operaciones elementales como queramos, sin tener en cuenta eso, que la columna o fila donde pongamos el resultado da igual lo que aparezca, y luego nos fijamos si hemos alterado el valor del determinante para aplicar la propiedad que corresponda.
O bien, hacemos los cálculos teniendo en cuenta eso, que en la columna que voy a poner o fila que voy a poner el resultado, no le hagamos nada, simplemente sumar. Vale, entonces vamos a desarrollar por la fila. Aquí tendríamos un noveno, ¿de qué? Del número 3, ¿no? El elemento, ¿vale? Por el adjunto correspondiente. ¿Qué adjunto es? El elemento 3, 1. Entonces ahí tenemos que hay un noveno por 3 es un tercio, ¿sí? Por el adjunto 3, 1 es menos 1 elevado a 3 más 1 por el menor complementario 3, 1. Aquí el signo nos queda positivo. Y el menor complementario, recordad que es, si yo cojo este elemento, tacho su fila y su columna. Y el determinante que me queda es 2, 7, 2, 5, 1, 1, 2, 19, 4. Y hacemos los cálculos. Aplicamos la regla de Sharp. Y hacemos los cálculos y ahora tenemos un tercio por el valor de este determinante que es 30 y esto nos da 10. Tenemos el mismo ejemplo que en el anterior método, el desarrollar por una fila y columna, y evidentemente hagamos con el método que hagamos, nos tiene que dar el mismo resultado.